¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a otro culto más de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Le damos la bienvenida a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis después de tanto tiempo, ¿no? Estuvimos compartiendo unos mensajes de Pascua que estuvimos, ¿no?, celebrando junto a la iglesia y junto al pueblo de Dios, ¿no?, el sacrificio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así que bueno, ahora seguimos retomando con este estudio del libro del Apocalipsis y continuamos avanzando ya en el capítulo número 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Así que vamos a orar para comenzar esta reunión, este culto y empezar este estudio hermoso que estamos siguiendo del libro del Apocalipsis. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias primeramente por tu amor y misericordia, por mostrarnos el camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día has venido a nuestra vida y nos has mostrado la verdad, que de la manera que estábamos viviendo y pensando estábamos equivocados. Gracias, Señor, por regalarnos tu Santo Espíritu de Dios que nos ministra todos los días y nos sella con la promesa de la esperanza de que un día tú nos vas a venir a buscar. Gracias, Señor, por libertarnos de la oscuridad y pasarnos a la luz poderosa de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a exponer esta palabra fielmente para que ella obre en los corazones de todos aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme. Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas ahí en Sardis que no han manchado, dice la Biblia, sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, nosotros tenemos acá un mensaje de una condición espiritual muy triste. Puede ser la condición espiritual de una iglesia entera, o puede ser la condición espiritual de una persona individual dentro de una iglesia. ¿Y cuál es este peligro espiritual que una iglesia o una persona puede estar atravesando? Es la condición del autoengaño. El autoengaño nos refiere a creer que nosotros somos algo, pero en realidad no somos eso que decimos ser. Hermanos, el enemigo trata de sembrar duda, trata de sembrar confusión, y a veces somos engañados. Nosotros, los cristianos, los creyentes, muchas veces podemos atravesar diferentes engaños, diferentes artimañas, ¿no?, del enemigo. Pero el Señor, aquellos que son sus hijos, y por amor y misericordia nos rescata continuamente de estas dudas, ¿no?, de estas confusiones y de estos engaños que vienen a nuestra vida y nos atacan constantemente.
Hermanos, hay una condición espiritual que es muy peligrosa, que es el autoengaño. Esta condición espiritual, como dijimos al principio, es de aquellos, y como dice la Biblia, es de aquellos que se creen ser algo delante de Dios, pero en realidad no lo son. Fíjense que la iglesia en Sardis tenía un nombre, tenía una reputación, ellos decían estar vivos, ¿no? Tenían nombre de iglesia de Dios. Ellos decían tener vida, pero el Señor viene a decirles que esa gloria que ellos creían tener, esa reputación que ellos creían tener, esa manifestación de vida que ellos decían tener era falsa. Dios viene en juicio a decirle: tú te crees algo delante de mí, pero en realidad no lo eres. Tú dices ser y tener vida, pero yo te digo que estás muerto espiritualmente. Y no solo eso, también dice que las obras que ellos hacían no eran perfectas delante de Dios. Y ante todo esto, hermanos, nosotros podemos preguntarnos: ¿quién es aquel que tiene vida verdaderamente delante de Dios? ¿Quién es aquel que no se autoengaña, como dice la Escritura? ¿Cómo es que recibo esa vida? Y ahora, a través de esa vida, Dios nos dice vivos y no muertos. Acá en Sardis encontramos, ¿no?, que las obras que hacía esta iglesia no eran perfectas delante de Dios. Esta iglesia se jactaba de hacer muchas actividades, de hacer muchas cosas en el nombre de Dios, e inclusive decía ser una iglesia de Dios. Pero Dios viene a mostrarles que esto no es verdad, que no es verdad. Pero aún así, la Escritura también nos muestra que dice que había un grupo, había un remanente de personas que no habían manchado sus vestiduras, ¿no? Dice el versículo 4 de Apocalipsis 3, pero tienes unas pocas personas ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Así que otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia delante de los ojos de Dios de estar vivo? ¿Y qué hace la diferencia ante los ojos de Dios de estar muerto espiritualmente? Muchos me pueden decir: pero yo me miro, veo, tengo vida, ¿no? Y tenemos vida física. Pero delante de los ojos de Dios podemos estar vivos espiritualmente o muertos espiritualmente, aunque estemos vivos, ¿no?, en este mundo. Dice Apocalipsis versículo 3, acuérdate. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído, de lo que has guardado y arrepiéntete. Hermanos, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Qué es lo que lo que tenemos que guardar? ¿Cuál es el antídoto que Dios nos da para no caer en este estado espiritual y relevantarnos, renovarnos en el poder del Espíritu de Dios? ¿Cuál es el antídoto que Dios le da a esta iglesia para que recobren nuevamente ese estado de vivos? Dice: acuérdate. ¿Y qué es lo que debemos acordarnos? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Y qué es lo que debemos guardar constantemente? La respuesta que Dios nos da es que lo que debemos seguir oyendo, lo que debemos seguir guardando y lo que debemos seguir
recibiendo es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 2, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual también ustedes, que dice, perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Escuchamos de una iglesia que, esta de Corintios, ¿no? Escuchamos una iglesia que tenía muchos problemas, muchas dificultades, muchas luchas, muchas discusiones internas, ¿no? Y yo diría personalmente que esta iglesia de Corintios estaba a punto de caer en este autoengaño que dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice estas palabras a esta iglesia: me temo que Satanás gane ventaja sobre ustedes. La iglesia de Corintio estaba en peligro de caer en la condenación y en la condición del autoengaño. Hermanos, podemos sufrir engaños por parte de Satanás, podemos recibir confusión, podemos estar en dudas, ¿no? Pero caer en el estado y en la condición del autoengaño a nivel individual y a nivel de iglesia es un gran peligro espiritual de muerte para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la respuesta, como decíamos recién, que Dios nos da para mantenernos firmes, para no caer en este estado de error? La respuesta que Dios le da primeramente a aquellos que no son cristianos es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y acepten a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora renová tu mente y pon en práctica por el poder del Espíritu Santo lo que la Biblia dice. Pero aquellos que hemos recibido el Espíritu de Cristo y que quizás estemos atravesando un periodo de decadencia espiritual, ¿cuál es el combustible? ¿Cuál es el salvavidas que Dios nos da a una iglesia que puede caer en esto, en el autoengaño? Es el recuerdo. Recuerda, recuerda, recuerda. Retiene, retiene, retiene. Oye, oye y sigue oyendo. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que oír constantemente en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que escuchar constantemente? El Evangelio. El Evangelio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. El Evangelio de salvación que ahora me hace hijo amado, ¿no? Y me hace una persona completamente diferente. Una persona a la cual ahora vengo todos los días a ver que mi vida está dentro del reino de Dios, que ahora mi vida tiene un propósito, que ahora tengo que crecer a la imagen de Jesús como mi Señor y Salvador, ¿no? Fíjense que esto de recordar, escuchar, recibir son verbos de fe, verbos que reciben la obra y de la persona de Jesús y los propósitos de Dios en Cristo Jesús, de mi identidad como hijo y de las obras que tengo que hacer en este mundo. Hermano, ¿y cómo se dan esas obras? ¿Cómo se da esa identidad en mi vida? ¿Cómo soy movido yo espiritualmente y no en la carne a hacer las cosas que Dios me pide, ¿no? ¿Cómo mi vida ahora se conduce a esos propósitos, a estas obras que Dios quiere que yo haga en mi vida? Bueno, esas obras y esa vida que Dios quiere que yo lleve adelante viene cuando constantemente escucho, cuando constantemente recuerdo, cuando constantemente recibo y cuando continuamos escuchando, recordando y recibiendo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Lo que Cristo ha hecho por mí
lo que ha costado mi salvación, mi unión a Él ahora como hijo de Dios y mi nueva identidad como ciudadano del cielo. Hermanos, ¿y dónde escucho estas cosas? Estas cosas las escuchamos en su iglesia. Estas cosas las escuchamos en su palabra, cuando es predicada, cuando es leída. Estas cosas las recuerdo y las retengo en la oración. Estas cosas las escucho, las recibo, las guardo cuando compartimos los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, el Evangelio que se nos ha dado para continuamente recordar, para que continuamente permanezcamos en el Evangelio que comunica la gracia, las misericordias de Dios todos los días y el amor de Dios en Cristo Jesús, al cual acudo y el cual ahora hago mío todos los días de mi vida hasta que Él me venga a buscar. Dice 1 Corintios 11:26, dice: así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la razón por la cual esta iglesia en Sardis no recibe la aprobación de Dios es porque estaban abandonando la fe a nivel personal y a nivel de cuerpo y de iglesia. Habían abandonado que la confianza, la seguridad, estaban abandonando la esperanza y las obras que brotan de la confianza y el amor a Cristo a través de la fe. Y por esto Dios no los acepta, ni a ellos ni a sus obras. Pero fíjense que hay otros, como habíamos dicho recién, que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las dificultades, dice que siguen abrazando la fe y no la abandonan. Al contrario, una fe creciente, una fe ferviente en el Hijo de Dios y aquello que Él nos ha regalado. Apocalipsis 3:4, como recién leímos, dice: pero tienes unas pocas personas ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, la fe es un medio que nos da descanso. La fe es un medio que nos da gracia y paz. Es un medio que nos ayuda a recibir continuamente de parte de Dios. Si nosotros descansamos y recibimos constantemente de la persona y de la obra de Jesús en nuestras vidas, si escuchamos, si recordamos, si guardamos en nuestra mente y hacemos nuestra todos los días y de una manera creciente, nuestra fe no se debilita. Al contrario, cada día crece más y ahora, producto de ese agradecimiento, un corazón movido por la gratitud, ahora produzco buenos frutos delante de Dios. La fe, la convicción de que Cristo ha sido crucificado, de que ha resucitado, ha pagado nuestros pecados y nos regala nuestra salvación. La fe es el instrumento que Dios nos ha dado para recibir vida y para vernos vivos delante de Dios. Por la fe venimos a ser regenerados, una nueva criatura, y recibimos vida del Espíritu. Hermanos, la fe es el medio por el cual somos aceptados por Dios, y la fe también es el medio donde mediante nuestras obras ahora damos gloria al nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué hace la diferencia delante de Dios entre que una persona esté viva espiritualmente o muerta espiritualmente? Es la fe. Es la fe. Muchos me pueden decir: yo tengo fe en mi iglesia, yo tengo fe en mi santo, yo tengo fe en mi rosario, yo tengo fe en mi agua bendita, yo tengo fe
en mi manera de pensar. Yo tengo fe en mí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios para que nosotros podamos estar vivos espiritualmente de Dios, delante de Dios? Es que tengamos fe en una sola persona, en Jesucristo. ¿Cómo yo estoy vivo delante de Dios? Es que tenga fe en la obra que Cristo hizo por mí. ¿Qué me hace estar vivo delante de Dios y ahora por mis obras son perfectas delante de Dios? Es que ahora sé que por esa obra que Él hizo a mi favor soy un hijo amado y recibido. No por nada que haya hecho, sino por recibir completamente el regalo de Dios. Y la fe también es un regalo. La fe también es un regalo de amor y misericordia. Ahora esa fe que muchos dicen tener, también tiene que demostrar frutos. Tiene que demostrar una vida cambiada. El Espíritu Santo viene a una vida, a una persona, le muestra la verdad y constantemente lo lleva a crecer a la imagen de Jesús. Hermanos, ¿cómo se ve una persona que no es creyente? ¿Cómo vive una persona que no es creyente? ¿Cómo vive y piensa una persona que ha caído en decadencia espiritual por no oír constantemente este mensaje del Evangelio, por no comprometerse a hacer crecer su fe? ¿Cómo luce una persona que se ha alejado de la palabra de Dios, que se ha alejado de la iglesia, que no se congrega directamente y las tinieblas han penetrado en su mente nuevamente? Bueno, dice Primera de Pedro 4 del 3 al 6, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En lascivias, en malos deseos, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultraja. Hermanos, aquel que ha recibido verdaderamente el Espíritu de Dios, ahora sus antiguas amistades que no son cristianos empiezan a ver un cambio. Empiezan a ver un cambio porque ahora empezamos a ver que no todo está bien delante de Dios. Ahora empezamos a ver que hay un Dios santo, amoroso, que ha dado su vida por mí. ¿Y cómo ahora yo puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes? No puedo porque he visto el gran amor con el cual Jesús derramó su sangre y dio su vida por mí. ¿Cómo puedo seguir viviendo como vivía antes? Y mis antiguos conocidos dicen ahora les parece extraño que yo no vaya tras esas cosas que antes iba, porque ahora he conocido otro amor. Ahora mi vida es Cristo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Imagínense esa frase: para mí vivir es Jesús. No hay otra cosa. Y esa es la realidad que el Espíritu Santo nos dice. Primera de Pedro 4, 5 dice: pero ellos darán cuenta. ¿Quiénes darán cuenta? Aquellos que rechazan a Jesús. Aquellos que no quieren escuchar el Evangelio. Aquellos que prefieren estar muertos delante de Dios y seguir viviendo una vida como ellos quieren. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a quién. Fíjense, a los muertos, aquellos que están muertos espiritualmente pero vivos en esta tierra todavía. ¿Qué es lo que se les predica? El Evangelio. Necesitas un Salvador. Necesitas un mediador.
Pero yo no soy tan malo, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no robo. Pero delante de un Dios santo, perfecto, 3 veces santo, que no puede admitir ni siquiera una mentira durante toda tu vida, a ese nivel necesitas un Salvador. A ese nivel de perfección que Dios demanda de nosotros, necesitas un intercesor, necesitas un mediador que se pare delante de vos el día de mañana en el gran juicio del trono blanco y diga: este creyó en mí. Yo soy su abogado, porque yo pagué por él. Yo pagué por él, va a decir Jesús, y él ha creído en mi sacrificio, ha creído en mí, solamente en mí, como Señor y Salvador. Y gracias a su fe, al regalo que ha recibido con las manos vacías, ahora tiene entrada al reino de Dios. Dice: porque también se ha predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Efesios 4, del 31 al 32 dice: quítense de vosotros, que es la vieja naturaleza, la vieja manera de pensar, la vieja manera de sentir. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malas palabras, malicia. Todo eso pertenece ¿a dónde? Al reino del diablo. Todo este tipo de actitudes pertenecen al reino de Satanás y a la vieja criatura. Pero ahora Dios viene por su Santo Espíritu a transformarnos y a crear una nueva naturaleza, al cual ahora nosotros tenemos que conocer. Y tenemos que saber y empezar a diferenciar. No, esto es del reino de las tinieblas, esto del reino de Dios. ¿Qué es del reino de las tinieblas? La amargura. ¿Qué es del reino de las tinieblas? El enojo. ¿Qué es del reino de las tinieblas? La ira, gritería, las malas palabras, malicias. ¿Qué sigue diciendo ahora? Ahora vean el reino de Dios. ¿Cómo es la actitud de un hijo de Dios? ¿Cómo es la manera de pensar? Dice: antes sean benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no merecíamos nada. Eso es lo que la gente no entiende. Nosotros no merecíamos nada porque hemos pecado delante de Dios. Pero Dios, aún en su amor y su misericordia, nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó, aunque no lo merecíamos. Dice la fe. ¿Qué nos muestra la fe? Que somos pecadores. ¿Qué nos muestra la fe? Que nos quedamos cortos delante de un Dios santo. ¿Qué nos muestra la fe? Que necesitamos un Salvador. ¿Qué nos muestra la fe? Que necesitamos un mediador. ¿Qué nos muestra la fe? Que estamos alejados de Dios, que no podemos entrar al cielo. Pero que ahora el amor de Dios se ha manifestado. Que ahora en Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, y a través de la fe, podemos ahora acercarnos al Padre. A través de la fe ahora somos recibidos como hijos amados, como hijos perdonados, y ahora Dios comienza a vernos a través de quién, a través del Hijo. Empieza a vernos a través de la perfección del Hijo. Empieza a vernos a través de los pensamientos del Hijo. Y ahora empieza a avalar nuestras vidas a través del Hijo. Y empieza a avalar nuestras obras, y nuestras obras ahora son vistas
con aceptación delante de Dios y con agrado y dignas de ser presentadas delante de Dios por nuestra fe. Hermanos, ¿qué hace que este culto sea de aceptación para Dios? ¿Qué hace que este culto sea de agrado y que sea digno delante de un Dios 3 veces santo? No es ni por ustedes, es por la fe que profesamos. Este culto es agradable delante de Dios y nosotros ahora podemos exponer la palabra de Dios, primero porque tenemos su Espíritu, segundo porque hemos sido perdonados, porque nuestra fe está viva y creciente constantemente todos los días. Hermanos, esto es muy importante que nosotros empezamos a entenderlo, porque el diablo viene a atacarnos en nuestro ministerio, el diablo viene a atacarnos en nuestra vida cristiana, diciéndonos: vos no sos digno, vos no sos digno de servir a Dios, vos no sos digno de predicar su palabra, vos no sos digno de compartir su evangelio. Y es verdad, nosotros no somos dignos. Pero a Dios le plació de esa manera, tomar pecadores salvados que ahora por la fe hacen su obra. ¿Qué nos hace dignos? La sangre de Jesús. ¿Qué nos hace aprobados? El sacrificio de Jesús. ¿Qué me hace ser un cristiano, un pastor, un ministro del Evangelio que ahora puede compartir fielmente su palabra? Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hermanos, para que ustedes se den una idea, ¿cómo se ven las obras delante de Dios ahora que nosotros creemos por la fe en lo que Cristo hizo? Ustedes recuerden, aquellos que han tenido hijos, ¿no? Los nenes chiquititos de 1 año, 2 años, un poquito menos, ¿no? Empiezan a dibujar, empiezan a hacer garabatos, ¿no? Empiezan a hacer dibujitos, formas, y ellos vienen entusiasmados a presentarnos esos dibujos, que lo han hecho con todo amor. Y nosotros, ¿qué decimos ante esos dibujos? Qué hermosos que son, y los ponemos y los pegamos ahí en la heladera, ¿no? O en diferentes lugares, le sacamos fotos, los subimos al Facebook, al WhatsApp. Y la realidad de esos dibujitos que no son perfectos. No son perfectos. Pero ¿qué lo hace aceptable? ¿Qué lo hace el mejor dibujo del mundo? El amor. El amor de que mi hijo ahora ha venido a mostrarme ese dibujo. Mi amor por él como padre hace que ese regalo, esa obra que él ha hecho sea perfecta para mí. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros a través de Jesús. Nuestras obras son perfectas delante de Dios porque ahora Cristo está en el medio. Hermanos, las verdaderas obras que nosotros hacemos ahora como cristianos nacen de un corazón movido y agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz y por lo que Cristo hizo por nosotros. Las obras que hacemos para Dios no son para que Dios nos bendiga. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las obras que nosotros hacemos para el reino de Dios brotan de un corazón alimentado día tras día de mi nueva identidad, que sabe lo que ahora ha costado mi salvación y que ahora lucha y pelea por hacer lo que Dios nos pide. Fe y obras.
nacidas de un corazón agradecido. Dice 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, nosotros los hijos de Dios somos aquellos que estamos velando y somos sobrios. ¿El sobrio quién es? Es aquella persona que no está inducida por la sustancia alcohólica o por otra sustancia, donde pierde el sentido, pierde el control, pierde su mente. Nosotros ahora como hijos de Dios sabemos bien lo que somos. Nosotros como hijos de Dios ahora no dormimos, sino que estamos atentos, firmes en lo que Cristo hizo por nosotros, firmes en nuestra identidad, firmes en lo que Cristo nos pide hasta que Él nos vuelva a buscar, y no perdemos la mente en este mundo. No perdemos la mente en las cosas de este mundo. Nuestra mente está involucrada en el reino de Dios y su justicia, y velamos constantemente porque sabemos que lo que está por venir es muchísimo mejor. Dice Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Segunda de Pedro 3 del 13 al 18 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las sagradas escrituras, para su perdición. Hermanos, ¿cómo tuercen las escrituras? Diciendo lo que la escritura no dice. De esa manera lo tuercen. Tuercen engañando a la gente, pensando de que puede vivir como quieren y que total no pasa nada. Vive tu mejor vida ahora, dicen muchos, ¿no? Despreocupándose completamente de su eternidad. Jesús lo decía de esta manera, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma en el infierno? Hermanos, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena guardarnos, vale la pena nutrir nuestra mente constantemente de los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer a la imagen de Jesús. Pero eso no viene si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no nos arrepentimos de nuestra vida y no vemos por intermedio del Espíritu Santo la maldad de nuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros, hacer raíces profundas en el amor de Cristo a nuestro favor, y que del conocimiento de nuestro Señor y Salvador
A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Hermanos, este crecimiento espiritual comienza desde ahora. El otro día subí a mi estado unas pequeñas líneas, ¿no?, que decía lo siguiente: cada vez que nosotros nos alejamos de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de pensar, de cómo vivíamos antes, cada vez más nos acercamos a cómo Dios quiere que vivamos en este mundo. Y en definitiva, ponía al final, lo único que va a quedar en pie es Jesús y su reino. Todo lo demás que estamos viendo, todo lo demás que estamos tanto añorando, perdiendo la vida, el tiempo, la mente para poder ganar en este mundo, va a ser completamente destruido y lo único que va a quedar en pie es el reino de Dios y su justicia. Hermano, no quiero que tampoco me malinterprete diciendo que nosotros no podemos vivir en este mundo. Trabajamos, tenemos nuestros hogares, nuestras familias, contemplados en la palabra de Dios y cómo Dios quiere que llevemos adelante nuestra vida en este mundo, pero nuestra mente está puesta, nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, en las cosas de arriba que van a vivir eternamente, van a durar eternamente, y nosotros juntamente reinando con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar también agradeciendo por la vida de Eva Luna, una nenita que viene acá chiquitita, la nieta de la hermana Gabriela, que Dios mediante la sostuvo. Hubo un problemita de salud bastante grave y por la mano poderosa de Dios hoy está allá con su mamá, así que también vamos a agradecer. Continuamos el miércoles que viene con este estudio del Apocalipsis. Ya se viene, para que ustedes también sepan, el estudio profundo de los juicios que va a haber en esta tierra, ¿no? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira de lo que se viene a modo de juicio en esta tierra por culpa del pecado. Y Cristo nos invita continuamente: vengan a mí, arrepiéntanse de sus maldades, crean en mí como Señor y Salvador, porque se vienen cosas muy difíciles, hermanos, y tenemos que crecer en esta fe y en este amor que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que nos refleja tu voluntad, Señor, que refleja la voluntad de un Dios santo, de un Dios perfecto, que nos ayuda a poder concentrarnos, Señor, en el reino de Dios, a poder seguir creciendo en este mundo y ser ejemplo a aquellos que no te conocen. Señor, danos tu fuerza, tu amor, danos tus lágrimas, Señor, por aquellos perdidos, para que podamos compartir el Evangelio. Señor, te pedimos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, que este mensaje, Señor, mediante el poder del Espíritu Santo, les pueda hacer comprender que no todo está bien en este mundo, que necesitan un Salvador, que no vale con decir, yo no soy tan bueno, yo no soy tan malo, que no vale con decir, yo no he robado, o sí he robado. Necesitamos la vida perfecta que Dios nos pide y nosotros no la tenemos. Esa vida perfecta está fuera de nosotros y está en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Bendice, Señor, nuestras familias. Te damos gracias porque nos cuidas, nos amas y estás en cada detalle. Señor, bendice esta iglesia en Merlo, en Vicente López. Te pedimos por los hermanos, los pastores. Te pedimos también por nuestro pastor Alfredo y Claudio y los líderes de la iglesia Vicente López. Danos fuerza, danos sabiduría, Señor, para seguir adelante y compartir la verdad a todo el mundo. Señor, te damos gracias. Amén, amén. Hermano, Dios lo bendiga. Nos vemos el miércoles que viene.